La trágica muerte de Poncio Pilato después de crucificar a Jesús. Detrás de la decisión de crucificar a Jesús se involucran una serie de personajes importantes en la escena política y religiosa de la época. Estos personajes tomaron decisiones que hicieron posible un acontecimiento histórico, pero ellos no sabían que estaban a las puertas del suceso más importante de todo el mundo. Se trata de la crucifixión de Jesús, sentencia que estuvo en manos de una figura tirana, conocido en la historia con el nombre de Poncio Pilato. Él fue el gobernador de Judea que por dictar esta orden se llegó a convertir en el gobernante romano más recordado de la historia. Poncio Pilato era originario de la región de Campania, cerca de Benevento, al sur de Italia. Fue el quinto magistrado en servir en la provincia de Judea, creada en el año 6 después de Cristo por el emperador romano Augusto. El nombre de Poncio se deriva del nombre de la familia Ponti en Roma, de ascendencia plebeya. Aunque los Poncios no eran un clan de primer orden, tampoco eran unos desconocidos. Ellos habían construido su dinero y fama a través de los años y habían logrado subir de estatus social, estableciendo relaciones influyentes. Debido a esta condición, Pilato fue un hombre obligado a hacer carrera. Ascendió a prefecto de Judea gracias a la influencia de su amigo Lucio Helio Secano sobre el emperador Tiberio, ya que era un hombre de confianza del César. La ciencia ha logrado confirmar la veracidad de este personaje como figura histórica, validando lo relatado sobre él en los 4 evangelios. La arqueología ha podido identificar monedas acuñadas en su nombre, un misterioso anillo de cobre con el lema de Pilatos escrito en griego y desenterrado en el yacimiento de Herodión, lugar donde está la tumba de Herodes el Grande. También una inscripción en una base de lo que pudo ser su estatua en la ciudad de Cesarea, fechada en los años de su gobierno del 26 al 36 del siglo I. Las fuentes literarias para Pilato incluyen al historiador Flavio Josefo, los relatos de los 4 evangelios, Cornelio, Tácito y el filósofo judío Filón de Alejandría. Filón de Alejandría describe a Pilato como un hombre inflexible, testarudo y altamente cruel, que desde el inicio de su mandato cometió actos desafiantes para el pueblo judío, que más adelante iremos profundizando. Y Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hoy desentrañaremos los misterios alrededor de lo que pasó con este personaje, hasta llegar a su trágica muerte, después de haber autorizado la tortuosa ejecución de Jesús en una cruz hecha por los romanos. ¿Cómo ocurrió el penoso deceso de Poncio Pilato? Antes de continuar, no olvides compartir este poderoso mensaje y te pido que no te pierdas nuestros nuevos videos. En los momentos previos al fallecimiento de Jesús, se registran 3 episodios que evidencian la falta de preocupación del gobernador por la vida y las creencias de sus súbditos judíos. Estas acciones, entre otras, llevaron a varios autores clásicos a etiquetarlo como un firme antisemita, por el odio y el desprecio que mostró hacia el pueblo judío. Se puede decir que la región de Judea no era fácil de gobernar. Los romanos la catalogaban como una región de bárbaros y muy conflictiva. La principal misión que tenía Pilatos como gobernador era supervisar la administración, la recaudación de impuestos y mantener el orden en una provincia que era propensa a tensiones y conflictos, por los ideales teológicos de quienes la habitaban y la cultura romana que chocaba con las creencias y costumbres del pueblo judío. En este escenario se encontraba Pilatos, quien desde el comienzo de su mandato como gobernador de Judea generó considerable agitación con una de sus primeras decisiones. Trasladó su ejército para pasar el invierno, portando estándares con una imagen de Tiberio, desde la capital Cesarea Marítima hasta Jerusalén, donde finalmente ingresaron de noche, desafiando conscientemente la prohibición judía de representar figuras humanas, especialmente del emperador. Al amanecer, la población de Jerusalén protestó vehementemente al ver las imágenes en la residencia del prefecto. Después de 6 días de persistentes protestas, Pilato convocó a los judíos rebeldes en el estado de Cesarea. Allí desplegó al ejército con espadas desenvainadas, pero en lugar de intimidarse, los judíos se arrojaron al suelo desafiando a los soldados. Los judíos estaban dispuestos a morir degollados por los soldados romanos
antes que permitir las imágenes de Tiberio en su ciudad. Finalmente Pilato tuvo que ceder y admitir su derrota. Otro enfrentamiento destacado con la comunidad judía ocurrió cuando el gobernador insistió en colgar escudos dorados en su residencia, con una inscripción que decía: Poncio Pilato dedica estos escudos a Tiberio. Ante la negativa de Pilato de retirarlos, los judíos apelaron al emperador, quien ordenó que los escudos fueran colocados en el templo de Augusto, en Cesarea Marítima. Pilato incorporó a dioses paganos de la religión romana en el diseño de las monedas, algo que ninguno de sus predecesores había hecho. Esto generó un rotundo rechazo del pueblo ante el irrespeto y la provocación por parte del gobernador. En otra ocasión polémica, Pilato decidió financiar la construcción de un acueducto con fondos del tesoro del templo de Jerusalén, una medida especialmente incomprensible, dado que Augusto había prohibido el robo del tesoro sagrado. La respuesta de los judíos fue una gran protesta fuera de la residencia del gobernador, pero Pilato reaccionó de manera brutal. Soldados armados vestidos de civil se camuflaron entre la multitud y por orden del prefecto comenzaron a herir a los manifestantes. Según Flavio Josefo y Filón de Alejandría, al menos 100 judíos perdieron la vida en este incidente. El historiador Flavio Josefo relata lo siguiente: la muchedumbre, atónita ante esta desgraciada matanza, quedó en silencio. Con sangre y represión, la protesta cesó y Pilato logró construir el acueducto. Los 4 evangelios canónicos narran los últimos días de la vida de Jesús, y en ellos vemos a Poncio Pilato en su papel antagónico. El evangelio de Juan presenta un relato minucioso y completo del juicio ante el gobernador romano Pilato. Este es el evangelio que más detalles contiene de esta escena de la historia de Jesús. Es aquí donde Pilato le hace la célebre y filosófica pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Luego de realizar esta pregunta, no quiso esperar la respuesta de Jesús. Pilato había llegado a la conclusión de que Jesús era inocente. Entonces emprendió tibios esfuerzos por concederle la libertad. Sin embargo, estos intentos fueron rápidamente opacados, ya que se toparon con la obstinada determinación de los líderes judíos, quienes habían decidido la muerte de Jesús a cualquier precio, y no vacilaron en utilizar métodos cuestionables para imponer su voluntad sobre el gobernador. El juicio de Pilato se desglosa en 2 partes. La primera es el interrogatorio de Pilato a Jesús y la conclusión de su inocencia frente a las acusaciones. En Juan capítulo 18, versículo 38 dice que le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. La segunda parte se revela en Juan 18:39, en Mateo capítulo 27, versículo 24. Pilato tenía intención de liberar a Jesús, pero finalmente se vio forzado a ceder ante la firme intención que tenían los líderes judíos de matar a Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. De esta manera Jesús fue entregado para su ejecución. Pilato le dio más importancia a la estabilidad y la paz en la región y a mantener su posición como gobernador que a la vida de un judío, a quien él creía inocente. Otro hecho histórico impactante fue que Pilato marcó la cruz del Señor Jesús. Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en la cual fue escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Juan informa que la placa que Pilato hizo poner en la cruz fue escrita en 3 idiomas: hebreo, latín y griego. Esto Pilato lo hizo como una referencia a la declaración de Jesús de ser rey de los judíos y de anunciar un reino. Por lo tanto, la ejecución de Jesús se da por la traición al imperio. No había otro reino sino Roma. En el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 19, también encontramos la figura de Pilato. Y aquí menciona un hecho muy particular. Dice: mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Aunque la esposa de Pilato es en gran manera desconocida, se destaca su intervención a favor de Jesús. Tras la crucifixión de Jesús, las acciones despiadadas de Pilato como gobernador de Judea persistieron a lo largo del tiempo. En el año 36 después de Cristo, un episodio muy conocido marcó el fin de su mandato.
En la región de Samaria surgió un individuo autodominado, el profeta. Él convocó a seguidores samaritanos con la intención de ascender al monte sagrado, Gerizim. Pilato interpretó este acto religioso como un levantamiento armado y desplegó una fuerza militar indeterminada, compuesta por infantería y caballería, causando la muerte de numerosos de ellos. Como remate, el prefecto ordenó la ejecución de los líderes supervivientes del movimiento. La furia en toda la provincia de Judea fue extremadamente intensa. El gobernador de Siria, Lucio Vitelo, quien era superior oficial de Pilato, lo envió a Tiberio en Roma para que respondiera por los cargos de ineficiencia en el gobierno de la provincia, sustituyéndolo por un hombre llamado Marcelo. Cuando Pilato llegó a Roma meses después, albergó cierta esperanza porque Tiberio había muerto. Sin embargo, su sucesor Calígula no tardó en destituir a Poncio Pilato, no tanto por su tolerancia o piedad, sino porque la estabilidad en la administración de las provincias era esencial para la eficiente explotación económica de las mismas. Calígula ordenó que el prefecto fuera desterrado a la Galia. La teoría más aceptada en Occidente de la trágica muerte de Poncio Pilatos es que se suicidó con su propia espada, poco después de llegar a su lugar de exilio. Desdichado por su situación y atormentado por haber dado la orden de ejecutar al Hijo de Dios. Pero lo más sorprendente es que el mismo Poncio Pilato que ordenó la muerte de Jesús en una cruz sea considerado santo por la iglesia etíope y la iglesia copta egipcia, catalogando su muerte incluso como la de un mártir. Ahora, ¿cómo ven tus ojos a Jesús? ¿Simplemente como un profeta judío que fue asesinado por defender su fe? ¿O como el mismo Dios vivo que se hizo hombre y vino a la tierra para salvarnos? Tu decisión no cambiará quién es Jesús, pero lo que sin duda cambiará toda tu historia de aquí a la eternidad es que tú le entregues tu corazón a Él y te rindas con todas tus fuerzas. Me gustaría conocer tus comentarios. No dudes en compartir tu opinión. Y si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!